Bueno, es común leer aquella definición de Freud que dice que la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Esta definición está estrictamente relacionada con el momento en el cual se origina dicho concepto, que permite inaugurar una nueva modalidad clínica, el psicoanálisis, diferenciándose de otras doctrinas que en ese momento imperaban como ciencias paradigmáticas, refiriéndonos a la psiquiatría y a la psicología. Estas últimas proponían que toda causa de aquello que se manifestara en la clínica, digámosle una parálisis facial, digámosle una alucinación o cualquier síntoma, inhibición o angustia, era situado en relación a alguna anomalía cerebral. Freud descubre que no todo lo que se expresa de manera florida en la clínica tiene una relación con esta causa, sino que todo lo contrario. Inaugura el psicoanálisis proponiendo que aquello que queda expresado en el cuerpo no tiene una relación con un mal funcionamiento del organismo, sino que va a tener que ver con una posición pulsional, y de eso vamos a encargarnos en este video. En el siglo XX, cuando Freud inaugura el discurso psicoanalítico, imperaba en aquel entonces como paradigma principal de la salud mental la psiquiatría y algunas corrientes de psicología experimental que ponían el acento de la causa de los fenómenos psíquicos en el organismo, es decir, afirmaban, sin poder comprobarlo, que aquellas manifestaciones ominosas de la clínica tenían una causa orgánica. Freud, como fue testigo de todas estas investigaciones en primera persona, ya que siendo un joven neurólogo visitó la clínica que dirigía Charcot, pudo sacar sus propias conclusiones a través de ciertas hipótesis clínicas. La pulsión fue una de ellas. Fue una hipótesis fundamental para inaugurar un discurso que se diferencia del discurso médico, pero que tampoco lo excluye. No lo excluye en el sentido de que se plantean dos clínicas diferentes. La clínica médica va a tener que ver con aquellos signos y síntomas que se manifiesten como una falla en el organismo. El psicoanálisis va a tener que ver con aquellas representaciones que, sin afectar el tejido orgánico, generan ciertas sensaciones en el cuerpo, a veces exacerbadas, como alguna parálisis, otras veces un poco más atenuada, como una sensación de angustia, pero la relación entre lo psíquico y lo somático queda inaugurada a través del concepto de pulsión. Bueno, haciendo un breve repaso sobre el concepto de pulsión, encontramos que tiene 4 elementos. La fuente, que va a tener que ver con una zona erógena. La meta, que va a tener que ver con la satisfacción de la pulsión. El objeto de la pulsión, que será aquello más variable, es decir, donde se logre la meta de satisfacción. Y por último, Freud decía, la pulsión tiene un empuje. Le podemos decir también una tendencia. Interesante que esta tendencia él la situaba como una tendencia a la satisfacción. Y esta satisfacción en un objeto era pensada en términos de placer. Recordemos que Freud propone un aparato psíquico de cargas, es decir, cierta tensión energética, pulsional, llegaba a un punto de tensión y luego encontraba una descarga que era llamada placer. Entonces,
Lo que él en primer momento situaba era que se podía soportar cierta tensión, siempre tensión de carácter sexual, y ahora veremos por qué, hasta un punto. Luego, se requería, decía él, de una satisfacción. Entonces, él decía, bueno, el amo y señor del psiquismo es el principio del placer, todos quieren esta satisfacción. Luego la clínica le demostró que no era así, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la pulsión como una tendencia, esta tendencia hacia la satisfacción, y que va a hacernos entrar en una economía libidinal. Esta economía libidinal es aquello que Freud situaba entre el yo y los objetos. Entonces, tomando como vía de acceso para estudiar este tema las relaciones amorosas, él decía, aquel que ama ha empobrecido su yo, en pos del objeto amado, que ahora va a ser donde su energía de investidura va a estar situada. Ahora bien, aquel, decía Freud, que desde un narcisismo tan enorme no ame, y ahí él hacía hincapié en las esquizofrenias, va a tener un yo hipertrofiado de libido que, si bien no va a estar empobrecido como el amante, va a ser completamente perjudicial en esta economía, ¿no? Porque fíjense cómo él pensaba siempre esto en términos energéticos. Hasta un punto puede aumentar la tensión, luego debe ser descargada. Es decir, él proponía en este momento el yo, hasta un punto puede estar hipertrofiado con libido, ¿sí? Una porción de amor propio será necesaria, pero necesariamente, valga la redundancia, hace falta investir objetos. Entonces, en esta relación entre el yo y objetos es que él sitúa la economía libidinal. El amor entra en la economía libidinal, pero es muy interesante que también las neurosis tienen su propia economía libidinal, donde, si pensamos en la neurosis obsesiva como el emblema clínico de las neurosis graves, encontramos que justamente hay siempre un obstáculo para la satisfacción. Es decir, que aquella persona se encuentra en un permanente estado de tensión. Entonces, interesante, porque acá Freud se encuentra con que no siempre se va a poder tender hacia el principio del placer, es decir, hacia cierta descarga, sino que muchas veces hay algunas cargas que no podrán ser dominadas. Esta falta de dominación de las cargas va a dar lugar a que hablemos de las neurosis, cómo los neuróticos se relacionan con sus objetos. Bueno, a partir de acá propongo que continuemos en el próximo video profundizando con estas cuestiones primeras de las pulsiones para pasar a la segunda teoría de las pulsiones de Freud.